esto es que he tenido conocimiento y no lo he podido pasar formalmente, si se me puede contestar bien y si no en una próxima comisión. Es acerca de un escrito presentado por Interampa. Es por si nos pudieseis, que va al concejal de Educación, por si nos pudieseis informar exactamente de qué es lo que ha pasado, o cuál es el objeto de esa queja, si es que es una queja. De la primera parte, Interampa, que entidad oficial no tiene en sí, pero bueno, hace un escrito diciendo que uno de los miembros pertenece al Consejo Escolar Municipal. Entonces en ella tratan 3 puntos. Era un poco de queja sobre el proceso elaborado en sí. Sabéis que en esa reunión, que asististeis todos vosotros, el proceso era informar que se iniciaba el proceso en ello, ¿vale? Que estuvo inspección. Quiero decir, para el resto de que no estabais, que estuvo informando tanto inspectoras de primaria como de secundaria sobre qué era el proceso. En ella se informó, se realizó lo que era en sí el proceso, y después la segunda parte del escrito viene porque en uno de los centros, en una de las votaciones, parece ser que hubo un representante que se quería abstener y no pudo abstenerse. Y el tercer punto trata sobre una base errónea en la cual dicen que ni el González Gallarza ni el Cremona se podrían presentar al proyecto porque tienen aula de 2 años, cosa que ya ha salido en esta semana. Ya les han comunicado, por matizar más, la semana pasada ya notificaron al González Gallarza que podía iniciar el proceso de la votación del día 4, y antes de ayer al Cremona y al resto de los centros. Falta en estos momentos el Vila de Alacuás, que creo que es mañana, o era hoy o mañana. Y entonces era supongo yo que un desconocimiento de la normativa, puesto que se habían fundamentado en que los centros que tuvieran unidades de 2 años no se podían presentar a la jornada continua, y eso la normativa solo contemplaba para los centros que este año por primera vez hubieran tenido las unidades de 2 años. Para aquellos centros que ya la tenían adjudicada de otros años, como era el caso de las unidades de Alacuás, no había ningún tipo de impedimento. De hecho, Inspección les ha dado el aval al proyecto, o sea, el aval a iniciar la votación, ¿vale?, en la consulta a las familias del día 4. Entonces, en el tema de la votación, el proceso era que no tenían por qué votar. No me giro del todo, Fran, porque si no, no tengo el micro. Vale. Era que no tenían por qué votar, entonces... Vamos a ver, pienso que es desde la interpretación, no es una interpretación correcta, es una interpretación errónea, porque vosotros también sabéis que hay diferentes tipos de votaciones. Hay votación nominal, votación por asentimiento. Entonces, si os acordáis que estuvimos todos, lo que se dijo fue, después de informar a Inspección del proceso y de todo eso, la sesión se iba a acabar, incluso de lo corta que había sido, y incluso a petición de los demás se dio más turno de palabra y se estuvo explicando todo tipo de dudas, con lo cual sobre el proceso hubo toda la información, no solo de Inspección, sino por parte de los directores, por parte de los profesores, que estuvo hasta un profesor que estuvo explicando el proceso. Entonces, desde Inspección seguimos, o sea, nosotros hemos seguido el proceso directamente desde Inspección, totalmente legal y avalado por Inspección. Pero, según el proceso, ¿se tenía que votar o no? Vamos a ver, según el proceso hay diferentes tipos de votación. Cuando desde la presidencia como desde la parte de Inspección se dijo no hay nadie en contra, hay alguien en contra, y nadie matizó nada, en ese momento se está realizando... No, pero sí, yo estaba presente como público en esa reunión, y sí que se preguntó por los miembros del Consejo. Se dijo, pero entonces no vamos a votar, y se dijo, se comunicó no. Por parte de Inspección que es que en ese Era momento... informativa. Que efectivamente, que en ese momento lo que se iniciaba en ese proceso y en ese Consejo Escolar Municipal era la consulta a las familias, que no era en ningún momento, porque también ahí había un error sobre el informe del ayuntamiento y sobre todo eso, sobre la realización, y entonces más transparencia y más claridad a ver, Fran, si estuvimos y además se permitió que tuviese un debate con la gente del público, si en cuanto a transparencia, en cuanto a tal, la cuestión es objetiva, es si se tenía que realizar una votación o si no, y si no se tenía que hacer, ya está, y si se tenía que hacer, no se hizo. Mar, vamos a ver, vuelvo a decir sobre el proceso.
Sobre el proceso, cuando después de hablar inspección y explicar que si os acordáis, se le cedió la palabra precisamente a inspección educativa para que explicara el proceso, después de haber hablado nosotros en el orden del día. Después de haber realizado el proceso, se preguntó que si había alguien, y matizando inspección educativa, que se iniciaba el proceso, que era un proceso de consulta a las familias. Se dijo, una vez dicho esto, si no hay nadie en contra, y entonces una vez ahí fue cuando incluso Gregorio dijo, vale, una vez acabado esto, va a parecer que esto ha acabado ya aquí, vamos a ceder el turno de palabra para posibles dudas una vez ya acabada la reunión y todo. Y porque se había ya producido, nadie se había expresado en contra, ni lo habían dicho en ningún momento, con lo cual había una votación por asentimiento.